que es en la zona de frontera, en donde sintieron durísimo categoría terremoto por encima de 6 grados en la escala abierta de Richter. Se sintió muy duro, mucho más de lo que pensábamos en todo el suroccidente de Colombia, en donde sí hay daños. Hugo Mario Palomar. Néstor, habitantes de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, a través de redes sociales, están publicando desde hace varios minutos videos y fotografías de casas y de edificios colapsados. Cayeron techos, cayeron fachadas de algunas viviendas, también de sedes de colegios y entidades públicas de esa ciudad costera. Las imágenes que estamos viendo a esta hora a través del canal de YouTube de Blue Radio muestran los estragos que dejó este terremoto. Las casas se han caído, se puede observar en el terremoto que en este momento ha habido, mire, se han caído las casas, está terrible la situación acá. ¿Cómo quedó la administración de empresas con el temblor? Fue algo wow. Miren cómo están las parrillas. Fue un fuerte evento sísmico, Néstor, como se ven en las imágenes, las viviendas prácticamente destruidas. Sucedió a las 6:44 de la mañana de hoy. Se sintió en ciudades importantes de Ecuador como Quito y Guayaquil, también en ciudades colombianas como Ipiales, Pasto, Popayán, Cali y en muchos municipios de esta región. El Servicio Geológico de Colombia confirma que fue un evento sísmico de magnitud 6.3 con epicentro en la costa pacífica de Ecuador, a 17 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas, que está ubicada muy cerca de la frontera con Colombia, Néstor. Sí, las imágenes estas que estamos viendo, que están viendo quienes están conectados en este momento a Ditu o al canal de YouTube, son realmente terribles. Esto es categoría terremoto. Señor alcalde de Esmeraldas, se llama Vico Villasís. Espero pronunciar su nombre bien. Alcalde, buenos días. Sí, don Néstor, ¿cómo estamos? Vico Villasís, sí. Muy buen día. Alcalde, lo interrumpo. Buenos para ustedes y malos para nosotros. Sí, señor, sé que usted está en una emergencia terrible, alcalde. Quisiera preguntarle qué tan grave acaba de suceder, porque esto fue hace 1 hora y 15 minutos, este terremoto. ¿Cuál es la información? Tenemos ya un reporte de 60 casas afectadas, pero de forma terrible, no afectadas con paredes, sino que afectadas de una forma tremenda. No tenemos el suministro de luz, sino el suministro de energía eléctrica, por ende el suministro de agua potable se paraliza. Estamos haciendo un levantamiento a nivel de toda la ciudad, tenemos desplegado a todo el municipio, apoyando, qué es lo que realmente sucede en estos momentos. Sí. Desgraciadamente, Esmeraldas, si no es un ser humano, es la naturaleza, y si no es la naturaleza, pero por Dios, ya es hora de que Dios nos vea con ojos de piedad. Ya es hora de que Dios nos vea con ojos de piedad. Alcalde, ¿usted tiene servicio de energía en este momento? ¿En Esmeraldas hay luz? No, está suspendido. Es parte del procedimiento suspender el suministro de energía eléctrica cuando se da este tipo de eventos, porque normalmente hay réplicas. Han habido unas 2 réplicas pequeñas, tengo entendido, y si hay una réplica mucho más fuerte, algo que no queda bien en su posición normal puede caerse y afectar a los seres humanos. Y si es un poste de luz energizado, puede acabar con la vida de una persona. Alcalde, claro, la tragedia es muy fuerte y hay que tener mucha precaución. Alcalde, geográficamente, ¿cómo es la frontera entre Ecuador y Colombia en Esmeraldas? Porque en territorio colombiano también se sintió con mucha fuerza el sismo, el terremoto que afecta su departamento. Nosotros somos hermanos, vecinos. Sí. Estamos unidos ahora hasta por un puente que no se ha podido habilitar, comercial. O sea, para nosotros llegar a Tumaco, que es Nariño, es solo cruzar un puente de 40 o 50 metros, creo que tiene. Es decir, que las consecuencias del temblor también se pudieron haber sentido con mucha fuerza en Tumaco y en la costa pacífica del departamento. Estoy más que seguro porque de acuerdo al INAMI, sí, fue frente a las costas de Esmeraldas. Claro, frente a las costas de Esmeraldas. ¿Usted ha podido comunicarse con sus colegas en Tumaco para saber qué pasó? ¿El puente que no se ha inaugurado pudo haber sufrido daños? Aún no tenemos ese tipo de reportes. Estamos trabajando directamente con las afectaciones en la parte de la ciudad.
y comenzar a desplegar todo el municipio para ayudar a la gente. Sí, mire, por eso es que me disculpan si lo hago tan rápido, porque estoy tratando de despachar. No faltaba, y entendemos perfectamente. Y solamente para finalizar, alcalde, estamos viendo allí las imágenes, nos dice que hay 60 casas afectadas, averiadas por el terremoto. ¿Tienen reporte de personas heridas ahí? Es el primer reporte de riesgos del municipio de Esmeraldas. Tenemos árboles que se han caído sobre vehículos en algunos barrios, y estamos desplegando todo el municipio a ayudar. La primera fuerza que tenemos, activamos el COE. ¿Alcalde? Sí, alcalde. Lamentablemente hemos perdido la comunicación. Ahí está el alcalde. Se le hizo una revisión, porque nosotros podemos la falla de San Andrés. En Esmeralda ya no saben. Alcalde, ¿cómo están ustedes? ¿Están incomunicados producto del temblor? ¿Las vías? ¿Cuál es el estado en este momento? ¿Qué reporte tiene? Bueno, nosotros estamos afectados con la vía sin terremoto, pero ahora no tengo ningún reporte aún de un cierre de vía. Estoy llegando justamente a reunirme al COE cantonal, que fue activado. Primero activamos a todos los grupos de rescate y de ayuda que tenemos como municipio, y ahora mismo vamos a hacer una evaluación para tomar los correctivos del caso. Sí, alcalde, una pregunta final, pues porque sé que usted está en medio de esta emergencia. Me dijo usted al comienzo de este diálogo, ya es hora de que Dios nos mire con ojos de piedad. ¿Qué más les ha pasado a ustedes en Esmeraldas? Tuvimos el derrame más grande del Ecuador en Esmeraldas hace un mes atrás. Por eso le decía, si no es el humano, hay cables caídos. Es lo que estoy viendo por la ciudad. Estoy recorriendo la ciudad. Tuvimos 2 terremotos hace menos de 10 años. Hace 8 años tuvimos uno igual de fuerte que este, que fue a nivel mundial, que devastó. Las ondas cayeron sobre Manabí. Este fue frente a Esmeraldas, y Esmeraldas es el que ha aguantado este evento. Sí, pues alcalde, estamos trabajando ahorita para poder colaborar. Hemos tenido inundaciones. No sé si recuerda, hace 2 años tuvimos una inundación donde cerca de 20,000 personas quedaron afectadas, y es fuerte lo que vivimos. Sí, lo del derrame fue hace un mes, fue un derrame de petróleo efectivamente que dañó no solo recursos naturales, sino que dañó la producción de la comunidad, y ahora es este terremoto de esta madrugada muy cerquita. 20 días sin agua potable, Y ahora sin luz, ¿no? Sí, y ahora estamos sin luz, pero estamos sin luz por un evento de prevención, porque hay muchos cables descolgados. Entonces la empresa eléctrica tiene que ir y valorar la red, postes que están prácticamente inclinados. Entonces, si hubiera una réplica, van a ir al piso y sería una desgracia mucho más fuerte. Sí. Yo creo que es el procedimiento adecuado el que se está llevando de parte de CENEL. Pues alcalde, la empresa de energía eléctrica del Ecuador. Me conmueve mucho escucharlo. Un saludo para la gente de Esmeraldas. Fue un terremoto, para quienes no lo supieron, hace 1h30 ya. El terremoto fue 6:30 pasadas de la mañana ahora, ¿no? 6:40 más o menos. 6:40 minutos, sí, exactamente 1h30. Escuchan ustedes al alcalde Vico Villasís. Alcalde, espero volver a saludarlo, ojalá con mejores noticias. A ver si... Con mejores noticias, eso le iba a decir. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Si Dios y la naturaleza se apiadan de ustedes. Daños en Colombia de este terremoto de esta mañana, Hugo Mario. Pues Néstor, están los cuerpos de socorro a esta hora haciendo un barrido, están ya desplazando unidades a diferentes municipios, sobre todo el sur de Nariño, para verificar si hay daños estructurales en algunas edificaciones, pero seguramente los habrá porque es una zona de frontera. El epicentro de este sismo, como lo decía el alcalde de Esmeraldas, está muy cerca de Tumaco, por eso el cabo
Ever Santa Cruz, el suboficial de turno del Cuerpo de Bomberos de Pasto, confirma que ya se están adelantando inspecciones en zonas cercanas a la frontera, concretamente municipios como Ipiales, Tumaco, Pupiales, Cumbal y Funes, para ver exactamente qué fue lo que pasó. En algunos barrios de aquí de la ciudad de Pasto, más que todo en los edificios de gran altura, se lo sintió. Hasta el momento se han recibido por el caso como unas 50 llamadas. Con respecto a la ciudad de Ipiales, que es como más contigua al epicentro, todavía no tenemos reportes. Todavía no tenemos reportes, es lo que dice el vocero de los bomberos allí en Nariño. El Servicio Geológico, Néstor, Servicio Geológico de Colombia, lo que indica en su último reporte es que la magnitud de este sismo fue de 6.3, es un terremoto prácticamente, que el epicentro fue la costa pacífica ecuatoriana a 17 kilómetros de la ciudad de Ecuador, repito, muy cerca de la frontera con Colombia, un sismo superficial, por eso seguramente los daños que ha causado allí en Ecuador y en otras ciudades cercanas del vecino país, Néstor. Mi abuela decía que todo chorro comenzaba con una gota. Ahí en su sabiduría popular, a mí me parecía elocuente su figura. Hoy estoy seguro que es así. Todo proyecto comienza con una decisión. Todo proyecto comienza con una acción que valiente e inteligentemente se toma. Uno no puede esperar a que estén todas las condiciones. Uno no puede esperar a que el ambiente sea perfecto. Uno no puede esperar a que todo esté alineado. Uno tiene que hacer que el ambiente sea perfecto, que el contexto sea propicio y que todo esté alineado. Y para ello uno tiene que tomar decisiones y tiene que dar el primer paso. Tiene que iniciar. Y lo hace con inteligencia, con sabiduría, pero con valentía. Sí, con parresía. Ánimo, tú eres una persona valiosa. Me encanta saludarte. Tú sabes. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo está motivando una nueva decisión de la Fiscalía General de la Nación en contra de un exfuncionario del Gobierno Nacional. Los chats de Sneider Pinilla fueron los que pusieron todos los reflectores sobre María Alejandra Benavides. Esas conversaciones la dejaron ver como el enlace entre el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y un grupo de congresistas de las comisiones de crédito público para organizar la operación de entrega de 92 mil millones de pesos en contratos para lograr la aprobación de créditos públicos que estaba urgido el Gobierno Nacional. Por eso, la exasesora va a ser imputada por mediar y participar en la estrategia tras la que sesiones con la Fiscalía terminó involucrando a quien fuera su ex jefe, al exministro Ricardo Bonilla. A él lo ha acusado de usarla por el hecho de ser ministro, de no importarle el costo que tenía desplegar y pagar esos créditos que los necesitaban allí adentro en el Gobierno Nacional y que por eso las gestiones las hizo siguiendo exclusivamente órdenes suyas. Sin embargo, el exministro, es decir, su ex jefe, está en fase de negación. Ahora desconoce a María Alejandra Benavides como su mano derecha en el ministerio y está ratificando que solo estaba cumpliendo su trabajo. Así va a ser el ambiente de la política y así seguramente va a ser la bajeza de esta campaña electoral que el presidente Petro está anticipando, amarrada la consulta popular a las elecciones que vienen del año entrante, y me da la impresión de que esto va a ser, y les presento disculpas a ustedes, a madrazo limpio, con descalificaciones, sin muchos argumentos. En ese mismo discurso de casi 2 horas, mientras el presidente hablaba y lanzaba sus groserías, Armando Benedetti, que es el ministro de la Política en Colombia, también el barranquillero, y Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, que va a ser candidato presidencial, aplaudían, se reían, asentaban con la cabeza. Por eso digo, todo lo de anoche fue particularmente grave y simbólico. El discurso era sobre la consulta popular, sobre el Congreso, pero termina siendo sobre Napoleón, sobre Gaitán, sobre la Gran Colombia, sobre la Revolución Cubana, sobre su amigo el Papa.
El presidente Gustavo Petro logró una victoria temporal en el marco de la batalla legal y política en torno a las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó a la presidencia en el 2022. Este triunfo se produjo luego de que su exsecretario jurídico... 8 de la mañana, 15 minutos, está informando la Unidad de Gestión de Riesgo, que es una buena noticia, que no hay amenaza de tsunami por cuenta del temblor muy fuerte de esta mañana en la costa del Pacífico, sismo magnitud 6.3 grados. Ya acaban de escuchar ustedes al alcalde de Esmeraldas en la frontera entre los dos países. Y acaba de temblar también, por enésima vez, que esto suelen pasar, en la Mesa de los Santos, ahí muy cerquita a Bucaramanga. Javier Rodríguez. Hola Néstor, pues el temblor se sintió específicamente en la Mesa de los Santos. Aquí en Bucaramanga no lo sentimos, es un temblor de 3.0 de magnitud, una profundidad de 152 kilómetros en la Mesa de los Santos. Néstor, el Servicio Geológico está informando que se registró precisamente este sismo, es el tercero en las últimas 24 horas, allí en el mismo sitio, Néstor, en la Mesa de los Santos, que es el segundo nido sísmico más importante del planeta. No lo sentimos, Néstor, pero el Servicio Geológico lo está reportando en este momento. Javier, está escribiendo de Bucaramanga, no del temblor, el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a una noticia en Bucaramanga, que Metrolínea, el sistema de transporte de Bucaramanga, se va a quedar sin buses desde el 27 de abril, es decir, desde la semana entrante. Néstor, la situación es la siguiente. El presidente Petro dice que para no liquidar Metrolínea, él propone la construcción de un tranvía. Pero ¿por qué se van a quedar? ¿Qué dinero? ¿Por qué se van a quedar sin buses? Néstor, porque termina precisamente la concesión de la empresa Metro 5 Plus, una de las operadoras de los buses verdes que transitan Metrolínea. No hay próloga del contrato, por tal motivo, a partir del 27 de este mes no van a circular esos buses precisamente verdes en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Cuál es la propuesta de la alcaldía? Utilizar buses urbanos convencionales como existen en todas las ciudades del país para cubrir esas rutas que tenía precisamente la empresa Metro 5 Plus. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, los alcaldes del área metropolitana, Néstor, le han dicho al gobierno nacional, liquidemos Metrolínea y hagamos un nuevo ente gestor, porque hay deudas de más de 700 mil millones de pesos. El gobierno nacional, que es accionista de Metrolínea con el 70%, dice que no, Néstor. Ok, dice el presidente Petro hace algunos segundos, Felipe, desde su cuenta en Twitter, leo el trino, pues porque tiene algunas palabras que no entiendo. Propongo a Bucaramanga que transforme sus troncales de buses en tranvías y el gobierno nacional compra con vigencias futuras los tranvías. El pasaje saldrá mucho más barato y no habrá contaminación. Ah, es que ya lo... No, es que ya lo arregló. Ah, ya lo entiendo. Está editado. Ya lo editó. Sí, pues es que estaba plagado de errores. Pueden generar tarifas gratuitas para estudiantes y la gente débil económicamente. Pueden Lo corrigió generar. porque decía pueden generar tarifas gratuitas. Lo corrigieron porque decía otra cosa. Con vigencias futuras, Jos Tranvías, el pasaje saldrá mucho más barato y no habrá contaminación, bruido, podrán generar tarifa gratuita y la gente, en fin, lo arregló, me alegro por el presidente Gustavo Petro. Sí. 8:18 minutos. Pero yo quiero explicarle, Néstor, en qué consiste el tema y lo que está planteando el presidente. Los sistemas de transporte masivo de BRT, o sea, de carril exclusivo, fueron construidos en las ciudades en un 70% por el gobierno nacional y en un 30% por los gobiernos locales. Se construyeron esos carriles exclusivos, la infraestructura, las estaciones, en fin. Y los buses hacen parte del sistema de concesión, o sea, son unos privados que ponen un número de buses al servicio y que con el recaudo de los pasajes se les va pagando tanto el capital que cuestan los buses más la operación. Entonces aquí lo que está diciendo el presidente es destruir por completo el modelo hasta hoy existente y que fue lo que mismo esa infraestructura se hiciese en Bogotá. Él intentó en Bogotá cambiar Transmilenio por el sistema de tranvías, recuerde usted, por la carrera pero séptima. Él terminó prorrogando las concesiones y de hecho los buses estaban ya muy viejos y por eso tocó cambiarlos por una tecnología mejor. Pero aquí el punto es que se perdería
toda la plata de la infraestructura del carril exclusivo, porque habría que cambiarlo completamente por el de tranvías, que cargan menos pasajeros. A propósito del presidente Petro, quiero contarles cómo fue el acto de anoche en Barranquilla, en el que participaron varios parlamentarios, cuando el presidente Petro estaba instalando ayer los comités del sí, de la consulta popular que él quiere. Estaban parlamentarios, ministros, la de Transporte, el del Interior, la del DAPRE, el director de Prosperidad, Sanguino, el ministro de Trabajo, y un grupo muy amplio de congresistas de su pacto histórico. Señor representante a la Cámara, Ahmed Escaf, muy buenos días. Buen día, Néstor, buen día, Camila, buen día, Ricardo, y mi compadre Alberto José. ¿Cómo amanecen ya todos los oyentes? Aquí está escuchándolo su compadre, Alberto. Bro, saludo. ¿Por qué es compadre? Trabajamos mucho en día a día juntos y somos amigos. Pero es compadre... No. Compadre de... De amigos, de llaves. Okay, vale. No, saludos, Ahmed. Vale. Esta es mi llave, ¿qué más, compadre? Ahmed, señor parlamentario, quisiera preguntarle, el acto de anoche, ya le voy a preguntar por los madrazos del presidente, por las groserías, por el tono de campaña, ¿quién lo organizó en Barranquilla? La organización fue, por supuesto, de todas las comunidades y de todos los comités, que llevamos más de un mes en ese proceso, porque el presidente ya había puesto una fecha inicial, luego una segunda fecha, y pues por la agenda se logró pues apenas hasta el día de ayer. Preparativos, estuvo todo muy bien organizado, porque pues no fue algo improvisado, y por eso pues te diste cuenta que ayer estaba la gente convocada, la gente que estuvo a la expectativa, y pues la manifestación. Sí, me dicen en Barranquilla que la plata, que el montaje del evento, y vale una plata, y llevar gente, y las camisetas, y la tarima, y el transporte, todo eso, lo puso el Departamento de Prosperidad, el DAPRE por un lado, pero también el DPS. El DPS, que es la Dirección de Prosperidad Social, la que dirige Gustavo Bolívar. ¿Eso es cierto? No, en realidad fue un gran esfuerzo que se hizo desde hace muchísimo rato, un gran esfuerzo en el que participamos todos buscando obviamente la mayor comodidad por la magnitud del evento, y pues también por la necesidad de la comunidad de poder expresarse. Ahí están involucradas también las comunidades, las personas que hablaron, como un gran dirigente que es Royman, que logra convocar y que logra que en Soledad siempre se dé esa manifestación, como Petra también, y como todos los otros tantos más, y todos pusimos un granito de arena para que quedara así de bonito. No necesariamente tiene que ser que estén involucradas ni entidades del Estado ni personas privadas, para que podamos hacer las cosas bien bonitas. Pues seguramente les quedó bonito. ¿Hasta qué horas estuvieron? El presidente terminó como a las 7:30, 7:40 de la noche, y ya de ahí ya. Partieron ellos para Bogotá y los otros nos quedamos acá en Barranquilla. Sí, cuando usted me dice Royman, es Royman Amaya, que es el delegado departamental para esta campaña que está arrancando, ¿verdad? Exactamente. Sí. Un gran dirigente en Soledad, junto con Petra, que también es una gran mujer reconocida como dirigente social en el municipio, en el departamento. ¿Qué le dicen a ella? Tantos más. ¿Le dicen Petra? Sí, no, ella se llama Petra. ¿Se llama Petra? ¿Cómo se va a llamar Petra? Sí, se llama Petra. ¿Se llama como Petra? Petra es la gran ciudad, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, por coincidencia, yo pensé que es que le decían Petra porque era petrista. No. Petra, ese es su nombre. Petra Manrique. Como la gran ciudad, sí, como la gran ciudad también, como muchos lugares en el mundo, y deliciosos restaurantes que tenemos aquí. Mire, representante, es cierto que para la movilización de este jueves en Soledad hubo contactos políticos con la gente del ex senador Eduardo Pulgar. No, para nada. No hubo reuniones hace 2 o 3 semanas, incluso de funcionarios de alto nivel, con personas que pertenecen al grupo político de Eduardo Pulgar. Pues desconozco si eso se haya llegado a dar, pero dudo mucho que haya sido así. Él no está en nuestra línea política. Aquí somos conciliadores, pero hay unos límites. Somos conciliadores, ¿me lo dice en serio?
Pues es mi forma de actuar, pero hay unos límites, se llega hasta unos puntos. Si las hubo, las desconozco, pero creería yo que no, porque no hay como es. De hecho, incluso las mismas comunidades tienen sus distancias con el grupo de él. Vale. Le pregunto si son conciliadores, porque el tono del presidente anoche no parecía tan conciliador. ¿Usted está en la misma teoría y tono del presidente diciéndole a Efraín Cepeda HP? Pues mira, Néstor, realmente difiero mucho de las palabras, pero la gente está molesta, todo el mundo está molesto. Digamos que si nos quedamos solamente en el verbo, nos distraemos de lo que realmente está ocurriendo, y me voy a ampliar un poquito más, porque la condición de esta consulta obedece no tanto al presidente del Senado, sino también a la Comisión Séptima y a la forma en la que se están llevando los debates, que es muy triste saber y ver, porque este no es el primero, es la segunda vez. Néstor, hablemos como seres humanos. Yo, que tuve el trabajo de sacar adelante una reforma, estuve en el momento en que en la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma a la salud y ahora la reforma laboral, y el sentimiento es ese. Digamos que no lo expresamos con palabras, pero todos decimos, caramba, ¿por qué? Y fluyen mentalmente muchas palabras que pueden parecer groseras, pero que es como una expresión de tristeza, de dolor y de rabia también de lo que está ocurriendo, y dice uno, caramba, pero ¿por qué son así? ¿Por qué no pueden permitir que las cosas avancen? ¿Por qué no dar el debate como corresponde? ¿Por qué piensan diferente? ¿No? ¿Cómo es posible que no piensen como nosotros? No, es que una cosa es pensar diferente, y eso es válido. Precisamente por pensar diferente es que podemos ir al debate. Pero es que negar el debate es lo que está mal. Es negar la oportunidad de que el debate se dé y que se pierda o se gane en Francalí. Usted es parlamentario. Lo que hubo fue una decisión. A usted no le gustó, a mí no me gustó. Pero eso no los vuelve malos ni delincuentes, ni los vuelve hijueputas. Pues digamos que la expresión en eso, la forma de decirlo tal vez no es la correcta, la políticamente correcta, pero el sentimiento sí invade muchísimo a la gente, porque es una gran necesidad. Ahora, la necesidad es llevar también el debate a la gente. Explíqueme esta teoría, porque es que a usted, lo que usted llama a la gente, pues es que es un grupito chiquito que le dice unas cosas. Yo tengo otro grupito chiquito que me dice otras cosas. ¿Qué es la gente? Que la gente está así, que la gente está caliente. La gente necesita transformaciones, este país necesita transformaciones, y la idea es obviamente en este proceso poder llegar al debate. Aquí lo más triste, doloroso y que hace que incluso se llegue a estas expresiones ya verbales, porque la gente dice otra cantidad de palabras que pueden ser vulgares, pero es la respuesta al sentimiento de ¿por qué no permitir que se dé el debate? Yo lo vivo todos los días, Néstor. En el Congreso se niega la oportunidad del debate. Es que no es que yo tenga la razón o no, es que hagámoslo en Francalí, y en Francalí uno queda tranquilo y dice uno, bueno, además en el Congreso de la República se tienen que dar 4 debates para algunos. Si hubiesen hundido un proyecto de manera ilegal o irregular, hay unas instancias para denunciarlo. No han presentado ninguna denuncia, no hay ninguna investigación, porque no lo puede haber por un hundimiento que fue perfectamente legítimo, seguramente incómodo, pero legítimo, de algo que hizo el Parlamento. Sí, en eso tienes razón, pero eso no se puede quedar solamente en lo que es el trámite legislativo y ya, porque es que esos son procesos que generan transformaciones o no transformaciones, o se pueden llegar a acuerdos en donde se puede avanzar en las decisiones hacia la gente. Y cuando decimos, hombre, lo que queremos es ir al debate, nadie está diciendo que es que nos tienen que aprobar todo porque sí, o porque tengamos el mandato de una parte del pueblo colombiano que votó y la otra parte está en oposición. Aquí tenemos que también darle la oportunidad a la gente que también entienda que en el debate es más sano lograr avanzar y evitar también estos sentimientos, porque cuando a ti te ganan en Francalí, pues tú no tienes más que decir, perdí en la causa.
perdí con los argumentos que corresponden. Aquí lo triste es ver que se utiliza esta herramienta que es legal, hace parte del trámite, pero que impide que el proceso llegue hasta su final como corresponde. Gane la parte que gane, pero que se llegue a ese punto de equilibrio. Es que se desequilibra la balanza legislativa cuando no se hace el debate. Pero fíjese, representante, y yo quiero preguntarle por esto: ¿por qué cuando lo hacía el petrismo en el Senado de archivar proyectos sin discusión les parecía bueno y ahora sí les parece malo? Tengo el caso, por ejemplo, en el 2021 de un proyecto de reforma a la salud. Lo hundieron en la Comisión Séptima del Senado sin discusión y ahí lo celebraban. Y entonces, ¿por qué en ese momento les parecía bueno y ahora les parece malo? Pues mira, yo desconozco ese suceso. Y pensaría yo que decir que el petrismo en esa época lograra tener la capacidad para eso es difícil, porque en ese momento no había condiciones ni mayoritarias ni de fuerza política para lograr ese suceso. No, o sea, pero claro que tenían la fuerza política y incluso llegaban al punto, representante, de haber promovido el estallido social. Es decir, fuerza tenían. No vamos ahora a hacernos los desentendidos de que el petrismo incidió en el Congreso y en las calles para que Gustavo Petro luego llegara a la presidencia apalancado sobre todo eso. Pues bueno, mira, yo te voy a ser honesto. Yo llego al proceso desde el año 2022, 2021, en la campaña 2022. Ese suceso del que me estás hablando lo desconozco. Pero bueno, te acepto el argumento. Digamos que en la política, para mí, porque yo no puedo hacerme responsable de cosas en las que yo no participé. Para mí, como parlamentario, en el tiempo que llevo, es importantísimo que se dé el debate. Uno se prepara para él y gana en franca lid. Uno no impide el debate, porque es que eso está mal. Si nosotros venimos al Congreso de la República a legislar, a cumplir los debates como corresponde, luego se hace una conciliación entre las dos cámaras para sacar un proyecto adelante para que luego siga su proceso de revisión y de sanción. Eso es lo que para mí es lo que corresponde dentro del trámite. Impedirlo en un punto, suspenderlo en un punto, detenerlo en un punto, para mí me parece que no es lo que debemos hacer en el Congreso de la República. Y eso, aparte de todo, le sumamos el tema. Ahmed, el ejemplo que le pone Ricardo es que lo hizo el pacto histórico en el año, Ricardo, 2021, con la misma... El pacto histórico no existía en el 2021. La izquierda, sus amigos que hoy están horrorizados porque hicieron lo que hicieron en la Comisión Séptima para hundir la reforma laboral, ustedes lo han hecho 100.000 veces en el pasado. Ustedes, digo en genérico, lo han hecho todos los sectores políticos en este país porque es una herramienta política, que es hundir proyectos. Sí, en eso tienes razón, y yo difiero y a lo que invito es que así no se deberían hacer las cosas. Correcto, listo, está bien. Lo hizo en ese momento la izquierda, quienes estuvieran a cargo de ese proyecto. La izquierda listo, lo hizo Petro. Pero ¿por qué tenemos que repetir esas cosas? Listo, digamos, ok. Porque es válido y es legítimo. ¿Por qué sí, pero a mí personalmente me parece, Néstor, y equipo, me parece que así no debe ser. Lo haga quien lo haga, no debe hacerlo así. Y esperaba que yo en este momento, en estos sucesos, la política le avanzara, evolucionara en ese sentido, porque pero al final de cuentas esto entonces... Ahmed, usted fue presidente de la Comisión Séptima, ¿cierto? Correcto. Cuando usted fue presidente de la Comisión Séptima, ¿cuántos proyectos bajo su presidencia, por decisión suya, no discutieron? Otras reformas laborales, otros proyectos sociales presentados por otros partidos políticos. Y fue perfectamente Nunca impedí que se abriera el debate. Nunca, jamás. Negaron todos los proyectos. No, en mi comisión no se negaron debates. Durante mi presidencia usted le negó el debate al Partido Conservador cuando presentaron hace un par de años una propuesta laboral. Yo no la negué, para nada en lo absoluto. Bueno, Néstor, la comisión vota a negar el debate y lo negó la comisión. Eso es distinto, lo negó la comisión en debate. Y aquí lo negó la comisión en debate. Correcto, lo negó la comisión en debate, pero no estuve yo nunca de acuerdo que no se abriera el debate. Es una herramienta
válida. Pero lo que me inquieta a mí sobremanera es la objeción de conciencia. Claro. ¿Ves? O sea, abramos el debate. ¿Por qué no abrir el debate? ¿Por qué no permitir que cumpla su proceso? Le podría poner otros nunca en mi presidencia. Le podría poner otros ejemplos, Ahmed. Pero es que para aprobar la reforma pensional. Es que ese es el más claro. Hace un año en la Cámara de Representantes que estaban cortos de tiempo. ¿Sabe qué hicieron? El gobierno negó la discusión y votó el texto que venía del Senado. No hubo debate. No, sí se hizo el debate. Sí se hizo el debate y esa revisión la tiene la Corte. No hubo debate. Eso es lo que está discutiendo la Corte. No hubo discusión. No, es que sí hubo el debate. A ver, te explico. El debate, el proceso debe tener el debate en esa segunda, en la Cámara de Representantes, como fue en este caso, el debate debe cumplirse con un mínimo porcentaje. Y se cumplió. Que era necesario pedir más debate. Por los tiempos no se dio, sí, pero debate sí hubo. En este caso es que no hubo debate. Había congresistas inscritos en una lista para intervenir los dejaron sin intervenir para votar a pupitrazo lo que venía del Senado. Lo que yo le quiero decir es que usted lo sabe mejor que yo. Es que cuando se archiva cualquier proyecto de ley, y esta reforma laboral lo era, se pasa, se archiva, se presenta la propuesta después de una proposición. Y eso quiere decir después de un debate. No. Una proposición te permite a ti pedirle a la mesa directiva que se impida o que se avance en un proyecto. Pero el debate abierto es ir a la ponencia, ir al articulado, ir al título y la pregunta y decir si se aprueba o no se aprueba. Esa es la naturaleza del debate. Existen una cantidad de formas diferentes de llevarlo a buen fin. Está claro, y eso es válido y es respetable y hay que asumirlo. Pero para mí lo doloroso es que frente a una reforma laboral, una reforma pensional o cualquier tipo de reforma que abraza a los colombianos, además en un grito en el que la gente sí también lo está necesitando, porque es que no lo necesitamos nosotros, lo necesita la gente, lo necesita el país. Hay que cambiar un poquito la perspectiva y la visión de hacia dónde vamos. Pero no es si le impido el debate a Petro, es que le estamos impidiendo el debate a la gente que es la que representamos cada uno. Pero fíjese el origen de todo esto, representante. Al final no se trata de la muestra de la incapacidad política del gobierno para lograr consensos con sectores que no pertenecen al pacto histórico, y se lo digo porque, primero, en diciembre se presentó la ponencia casi que al escondido por parte de la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. ¿No es verdad? Intentaron buscar consensos, nunca hubo la posibilidad de que hubiera reuniones con los sectores que no pertenecen al pacto histórico, y pretendían imponer la reforma del gobierno sin llegar a acuerdos con otros sectores. Al final, ¿esta no es una prueba del fracaso del manejo político del gobierno en el Congreso? Ricardo, la reforma laboral, desde que se radicó por primera vez, de hecho, en Comisión Séptima fue de la reforma que no pasó en el primer periodo, en ese primer año, que fue el de mi presidencia, tuvo más de 300 mesas de trabajo. Cuando se presentó por segunda vez, ya todo ese insumo estaba relacionado en el proyecto. Y aquí en ningún momento se ha negado sentarse a la mesa a poder dialogar. Que no se llegue a los acuerdos en la mesa previo al radicado o a la ponencia, no quiere decir que no se haya hecho. Todos los proyectos han tenido una socialización con todos los sectores, todos. Te lo digo yo, que en el primer año de mi presidencia, salud y trabajo y pensional, que estaba en Senado, tuvieron todas las mesas necesarias para el diálogo. No, eso que tú me dices no es así, ¿ves? O sea, hay cosas que quizás en un manejo político algunos quieren utilizarlo como una herramienta para defenderse, pero realmente no fue así. Se tuvieron más de 300 mesas para ese proyecto. Cuando se radica nuevamente, viene con todo ese insumo. Por ende, ahí avanza en Cámara y logra sus 2 debates en Cámara.
¿ves? Y si la Comisión Séptima de Senado hubiera abierto el debate y hubiese pedido lo mismo habrían tenido, como lo están pidiendo en este momento en la reforma a la salud. Entonces son diferentes ópticas también dependiendo desde qué ángulo se quiera defender el debate. Pero aquí sí se han dado las garantías para que las mesas se hagan y participen todos los actores. Ahí están sumadas al debate. Ahmed, sí. Hablando de garantías, aprovecho que lo tenemos acá para preguntarle ¿a qué atribuye usted el odio del presidente Petro con su ciudad, con Barranquilla? No, odio no. Aquí hay una yo lo he visto a usted muy gran molesto. Lucha política. Sí, claro, sí. Es cierto, el Departamento del Atlántico está haciendo, no está teniendo, digámoslo así, el apoyo del Estado para muchísimas cosas. ¿Qué tiene el presidente Petro contra ustedes, contra Barranquilla? Hay una gran rivalidad política, eso es innegable, pero yo espero que pronto el departamento, se han logrado muchas acciones en el departamento. Aquí tenemos, por ejemplo, los gremios del puerto, han dicho ya que el apoyo del gobierno con el tema de la draga para que el río Magdalena y el comercio de nuestra ciudad fluya, están ahí manifestándose. En muchísimos municipios del departamento ya se están haciendo muchos avances. Pero usted lo vi muy molesto en algunas oportunidades. Mi molestia con decisiones del propio presidente de la República. Sí, eso fue cuando los panamericanos, porque pues en ese preciso momento mi gran preocupación, mi gran ilusión en ese preciso instante fue que los Juegos Panamericanos le iban a traer a nuestra gente una cantidad de empleo y una cantidad de oportunidades para aliviar esta crisis social que tenemos, no solamente en el departamento, pero bueno, ya luego los argumentos del presidente frente al tema dejaron claro cuál fue su línea. Para mí era sumamente importante 22.000 plazas de trabajo para los jóvenes. Nuestro departamento no tiene mucha riqueza, no tiene una gran industria. Somos una ciudad con un área metropolitana de 2 millones de habitantes, 1 millón y pico de Barranquilla y casi 1 millón mal contados de Soledad y el área metropolitana. Una ciudad que está como único eje de trabajo en un departamento que está ahogado. Nosotros tenemos municipios aquí a los que les decimos municipios dormitorios, municipios fantasmas, porque la gente tiene que llegar a Barranquilla para poder conseguir una plaza de trabajo, como alguna vez dijeron que los jóvenes y los niños en los semáforos son emprendedores de a pie, creando eufemismos para poder sobrevivir y poder mantener un estatus. Y sí, efectivamente al departamento le hacen falta muchísimas cosas, que es las que estamos luchando todos los días en el sector cultural, en el sector social, en el sector salud, en todos los sectores aquí en el departamento y la ciudad. Yo difiero mucho frente al tema de la rivalidad política. Hay que superarla para que realmente le llegue el beneficio a la gente. Yo tengo esa coyuntura en un departamento en el que sí se siente esa distancia, más sin embargo, sí tengo que ser objetivo en algo. El presidente debe tener un plan específico para el departamento y espero que pronto lleguen todas esas cosas que la gente está necesitando, que el votante propio del presidente, como se manifestó ayer también en la reunión, está reclamando también, pero ya son acciones desde el Ejecutivo que yo no controlo. Pido y espero que pronto se den los resultados y que superemos esa talanquera política para que le lleguen las cosas a la gente, porque me duele, amo a mi tierra, me duele que no estén llegando las soluciones que se habían estado esperando, pero dentro del plan del presidente estoy a la expectativa de que pronto se den, y la gente también, porque además, lleva compañeros. 3 años a la expectativa, ¿no? Sí, y nos reclaman mucho, el asunto. Y lo único que ha habido hacia Barranquilla, la verdad, son desplantes. No hay obras, como usted sabe, del gobierno nacional con Barranquilla. Y no es solo Barranquilla, es el departamento del Atlántico, pero vuelvo y te digo, el plan que he logrado incluso hablar y se han hecho algunas cosas, he logrado hablar con muchos ministros, hay muchos proyectos que ya están a la espera de ser designados
a Barranquilla y al departamento del Atlántico. Y ojalá se den rápido. Le hago una pregunta final sobre el acto de anoche, porque fue el lanzamiento de la campaña por la consulta. Quiero terminar preguntándole por dónde comencé, con el tema de la grosería del presidente Petro, el madrazo, el HP contra Cepeda. Como viene campaña electoral, ¿usted cree que este va a ser el tono? ¿Será que esta campaña va a ser a punta de groserías, de madrazos? No me parece que sea el camino a seguir y por supuesto me encargaré de que así no sea. A veces las expresiones, sobre todo por diferentes territorios, en nuestro país hay muchas maneras de expresarnos con una jerga tal vez vulgar y otra coloquial para ciertas cosas, pero creo yo que en la política no se debe utilizar eso. Que no sea un referente para nosotros. Me encargaré yo desde donde esté por todo el Caribe colombiano que no sea así y que sea invitando a los otros sectores políticos a que de verdad le peguemos una mirada distinta a los proyectos y busquemos un punto de comunión para que todos podamos estar tranquilos. Yo creo que esto no es de ganar o de perder, esto es de que todos pongamos de nuestra parte un granito de arena y podemos avanzar, porque en la rivalidad y en la polarización no estamos haciendo nada. O sea, pasa el gobierno del presidente Petro, vendrá otro gobierno y si seguimos en ese mismo tono, pues no vamos a avanzar, quedaríamos ahí estancados. Y me encargaré de que eso aquí no trascienda. Bueno, ojalá, le deseo éxito, porque al lado del presidente, muy sonriente, estaba otro barranquillero, que es Armando Benedetti. Cuando el presidente Petro le dijo a Cepeda, HP, sonreía graciosamente Benedetti. Y el otro que estaba al lado de Benedetti sonreía aún más gracioso, que es Gustavo Bolívar. Que ya no está tan incómodo, ¿no? Al lado de Armando Benedetti. Sí, se les pasó, que posiblemente va a ser el candidato presidencial a quien usted le va a hacer campaña dentro de un año. Así que le deseo mucho. Miren. No fue solamente el tema de lo que dijo el presidente. La gente también se rió y creo yo que entre otras cosas invitémonos más a reírnos que a insultarnos. Invitémonos a volvernos más amorosos, caramba. Es que yo creo que a lo mejor hasta pensarán, pero ¿cómo es de blandito aquí y demás? No, le propongo con todo el cariño que yo le tengo, porque lo conozco hace un poco de años, pero seamos serios, no me diga después de un putazo del presidente a que seamos más amorosos, si ustedes lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Y ustedes, considero que no, considero que sí, no es la forma en la que tal vez debamos actuar, pero sí quiero hacer la invitación, Néstor, para todos, mira, para la izquierda, para el centro, para la derecha, para todo el mundo. Dejemos de insultarnos. Los insultos lo único que hace es contaminarnos la cabeza y las emociones. Y sentémonos a hablar y encontremos, sobre todo aquellos que son los más adultos en política, que deben darnos un buen referente, que deben darnos una mejor orientación, que deben ser nuestro material de consulta para poder avanzar y poder sacar adelante los proyectos y poder tener una buena vecindad. Es que tenemos que vivir en buena vecindad. Y sí, yo sé que me dirás, dígale eso a su presidente. Claro que sí, también se lo diré en el momento que tengamos alguna conversación. Dígale eso a su presidente. Encontremos un camino. Ahmed, solo le hago una corrección. Dígale eso a su presidente, no. Dígale eso a mi presidente. Es que ese señor que está puteando hoy también es mi presidente. No es solo, correcto, tienes absolutamente toda la razón, Néstor. No es solo el presidente de un ladito de la política. Pero también el reflejo verbal es el reflejo de ciertas acciones. Entonces, evitemos que las acciones, porque nos podemos volver políticamente correctos con el verbo, pero no políticamente correctos con la realidad del país, lo cual no nos permite, obviamente, sentarnos a conciliar un buen proyecto. Entonces, yo creo que de lado y lado, porque mira, yo lo vivo diariamente y ustedes están al tanto de lo que ocurre todos los días en el Congreso de la República, en donde todo el mundo se grita, se insulta,
mira, madrazos y de otra cantidad de cosas, se dicen que se quedan fuera de micrófonos, insultos y demás, que se ven en un reflejo en una cadena de sucesos desafortunados que terminan en los hogares de los colombianos y que al final, lo he dicho en muchas ocasiones y lo he dicho hasta en plenaria, en ese mal ejemplo que estamos dando de la poca conciliación que logramos tener y de los acuerdos, termina incluso reflejándose en las familias, discutiendo familias de amigos y de vecinos, que incluso hasta terminan en desgracias. Este es un país, hay que cambiar eso. Este es un país, Ahmed, este es un país de guerras, de violencia. Llevamos de más violencia, eso hay que cambiarlo, y la violencia política, y la violencia política es terrible. Y las violencias, le recomiendo a Ahmed, porque usted también ha sido víctima, y yo lo he defendido a usted aquí, usted ha sido, la violencia suele comenzar con un madrazo, y por eso me parece que lo del presidente Petro anoche es particularmente delicado. Lo dejo, Ahmed, un saludo. Muchas gracias. Vale, muchachos, gracias. Chao, vale, feliz día. Gracias. Desde Barranquilla, Ahmed Escaf, 8:50. Felipe, algunos oyentes acuciosos están haciéndole esta mañana y me están mandando los textos de los tweets del presidente Petro sobre las groserías. Enero del 2016. Valoro tu posición. Es importante que todo luchador por la democracia abandone la grosería como medio de debate. 9 de abril. No saben más que hablar contra la con violenta grosería. 23 de octubre. Bloqueo el que se expresa con grosería y violencia en este medio. Se refiere a Twitter. Espero que no sea así. Está desbloqueado. 12 de junio del año 2015. Si fueras libre, no necesitarías de la grosería. Yo te diría que eres esclavo de tus prejuicios y tu sectarismo. Este era Gustavo Petro cuando estaba en la oposición. El de anoche parece un Gustavo Petro diferente. Pero es cierto, Néstor, que el presidente Petro solía no usar estas expresiones, que incluso es un poco raro, porque para decir verdad, estas expresiones, algunas dichas a veces con rabia, otras de manera jocosa, se han vuelto lenguaje coloquial, o sea, putazos hay permanentemente, algunas veces, insisto, con rabia y otras veces como chiste. Recuerda usted que incluso, por ejemplo, el senador Cepeda alguna vez utilizó esa misma expresión contra el senador, se me olvidó, ya a esta edad se olvidan las cosas, pero contra un senador que le discutía una votación cuando quedaron empatados en una votación en el Congreso, y un senador fue a reclamarle y él dijo: no me acuse de esto, soy hijo de puta, y así siguió la conversación. Otras veces, recuerda usted que se oyó una conversación de la senadora Angélica Lozano diciendo: con estos hijos de putas no se puede, y etcétera. Entonces, esa es una expresión coloquial y el presidente no la usaba, porque el presidente realmente no usaba esas palabras, y por lo tanto es muy malo que empiece a usarlas justamente cuando está ejerciendo la función que ejerce, que es cuando le está verdaderamente impedido hacerlo, porque bueno, uno las puede usar en otros escenarios y se ha vuelto, insisto, una manera coloquial de hablar, pero el presidente de la República no tiene el derecho a hacerlo, porque no tiene el derecho a hacerlo, y menos contra la cabeza del poder, de otro poder público. Una precisión, es diferente que le dejen el micrófono abierto, que son los casos que usted menciona, y queda un micrófono abierto y claro, y sale una imprudencia y sale tal. Lo otro es decir, yo no suelo ser grosero, pero Cepeda es un HP. Está hablándole así a un señor tan legítimo como él mismo, Felipe. ¿No? El presidente Petro... Claro, es que a lo que se expone es a lo que usted dijo. Pero es que uno en privado dice groserías, es que no sé qué... Pero es que es el presidente de la República refiriéndose al presidente del Congreso. Eso no tiene ninguna justificación ni explicación... Como decían, sobre todo que es como decían, podría avalar esta conducta tan indecorosa. Pero además yo creo que es un cambio de talante y de estilo en el gobierno del presidente Petro. Esto no es un tema que haya sido casual, es una estrategia, en mi opinión, por una razón, Néstor, realmente por dos razones, y sobre todo por una puntual que el presidente menciona. Si algo caracteriza a Gustavo Petro, es que es un hombre que incluso en privado no dice groserías.
no las dice, muy escasas. Lo dice la gente que trabaja con él desde hace mucho tiempo. No, yo me he reunido. Por eso el hecho de que... Yo me he reunido varias veces. Nunca con dice Gustavo groserías. Petro El como hecho de que candidato. ayer lo haya mencionado en tarima quiere decir que el gobierno algo cambió. deliberadamente quiere llevar el debate público pues hacia allá. Lo que pasa es que, como yo dije hace tal vez un ratico, realmente es la influencia de Benedetti, porque si hay alguien que usa, en cambio, a diferencia de Petro, usa esas palabras permanentemente. Bueno, Benedetti lo saluda a uno diciéndole, ajá, hijo de puta, ¿y tú qué? Y tal cosa, digamos, o sea, que no repita, hombre, en cada frase... No quiero volver este programa, Héctor, con el respeto para todos ustedes, en el mismo lumpen de la política, y es en serio. Les hago una muy cordial reconvención, porque esto no puede ser, no debe ser a punta de groserías, de esta chabacanería, de esta ordinariez, de esta falta de elaboración intelectual. Quieren criticar a Cepeda, elaboren un poquito con la cabeza, sean capaces de decirle, él está equivocado porque no sabe tal y tal cosa. Con una argumentación un poco más estructurada. A mí me preocupa que todo eso es violencia y me da miedo que se acaballen las cosas desde la violencia. Eso es lo que más me preocupa. Yo creo que la influencia del ministro Benedetti en este caso se ve muy marcada, porque es que el cambio del presidente, como lo decía Ricardo, al presidente no se le oye groserías ni en público ni en privado, y que empiece a decirlos, pues claramente es pues la influencia del ministro Benedetti, que le parece normal usar esas groserías. No le vamos a disculpar al presidente de la República lo que está haciendo por cuenta de que la culpa entonces es de Benedetti. No, yo no estoy discutiendo. Roban y es por culpa de Benedetti. Pelean y es por culpa de Benedetti. No lo estoy disculpando, pero Benedetti influye en eso, y uno puede tener pues la postura respecto de ese tipo de cosas que quiera. Pero a mí lo que me parece realmente más grave, se lo oí decir a usted hace un rato, Néstor, que es pues que cualquiera está hoy legitimado para decirle lo mismo al presidente en el debate público. Cualquiera es como la niña Tulia, más... Sí, tantas eres tú. Más tal por y cual, ya. Sí. Se quejan de Polo Polo y están al mismo nivel o peor que el de Polo Polo. Entonces es la degradación política. Bueno, para que ustedes se acuerdan, Néstor, cuando aquí lo que hay es una degradación el plebiscito del de Santos, perdón, Cochi, déjeme, cuando el plebiscito de Santos, la frase de Vélez, si no estoy malo, es que hay que sacar a la gente emberracada. Eso es exactamente lo mismo que está haciendo Petro. Es posible, Felipe. Juan Carlos Vélez. No, pero yo en cambio creo, que es una pero métale, Felipe, la quieren sacar emberracada, envenenada, resentida, dividida. No, yo en cambio creo que es una invitación a la violencia. Yo realmente sospecho, porque es que cuando dicen van a borrar, todas estas expresiones son violentas, es decir, son violentas, y ojo que de la violencia verbal a la violencia física no hay mucho. Se lo acabo de decir a cuidado. Pero además, para quien quiera opinar, estamos hablando de la grosería que preferiría no repetir de anoche del presidente Petro contra el presidente del Congreso de Colombia. La grosería del presidente Petro no fue insultando a un colombiano cualquiera. Es el presidente del Congreso, y estaría, para quienes me preguntan, diciendo lo mismo si al presidente, un dirigente de oposición, le dijera que es un HP. Me parece que aquí no hay matices de carácter ideológico. La cuenta, María Consuelo, blurradio.com, mi cuenta Néstor Morales. Estamos en el canal de YouTube para quien quiera opinar sobre este capítulo, con un poquito de vergüenza, capítulo de madrazos el día de hoy. Pero además es que hay una intencionalidad, y es beneficiar sobre la calidad del lenguaje, la polarización, la división, el odio de clases, porque además esto presume una nivelación por lo bajo, y además una perspectiva y un prejuicio completamente clasista, de que a la gente del pueblo lo que le gusta es oír este tipo de expresiones, como si un lenguaje más elaborado, más estructurado, fuera solamente para la gente de unas élites. A mí me parece además irrespetuoso con la gente en soledad referirse
hacia ellos sobre líderes de la misma región con esos términos, porque es que además es un lenguaje que beneficia la polarización, pero además es un lenguaje machista, matoneador, misógino, que además se replica no solo en el ministro del Interior, ya lo escuchamos en los famosos audios de Semana, que publicó Semana, en el ministro de Salud y ahora validado por el presidente de la República. Néstor, pero cuando un presidente enfrenta al presidente del Senado, en este caso con groserías, no es una manera de mostrar fuerza, sino de mostrar frustración. Pero lo decían ahorita, claro que es para emberracar a la gente. Eso hacen también varios candidatos presidenciales contra Petro. En el manual del populismo está en el primer nivel llamar nombres, insultar. Trump lo hace todo el tiempo. Las huestes de los populistas ponerle nombres irrespetuosos e insultantes a los enemigos. Y yo me imagino que la rabia de Petro contra el presidente del Senado es que sabe que Cepeda era un congresista gris, sin mayor importancia, y ahora él lo terminó graduando de estadista y defensor de la democracia, como el presidente anterior, Name, que posaba de independiente y patriótico hasta que la corrupción pues lo redujo a sus justas proporciones. Cepeda es un representante excelso de esa clase política clientelista y floja que tiene al Congreso desde hace años solo hundiendo reformas. Álvaro, no solo las de Petro, la reforma de la salud de Duque y de Santos también la hundieron. Solo aprueban cuando lo llenan de mermelada. Gris Cepeda, es posible, yo no sé si es gris entonces o es para Petro es frustrante que semejante parlamentario tan gris ahora lo tenga de estadista opositor, pero pues es culpa del gobierno.